Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 5.1, áreas superficiales en sólidos compuestos. Veamos ahora nuestro problema inicial. Dice, encuentra el área superficial del siguiente sólido. Y obtenemos ahí un sólido compuesto. Ahora, ¿por qué sólido se está formado? Tenemos una semiesfera, tenemos también un cilindro, este de aquí. Además tenemos un cono y tenemos una cierta parte de un círculo, ya que esta interna no se tomaría porque estamos hablando del área superficial, entonces sería todo esto de alrededor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles serían las fórmulas a utilizar. El área de la semiesfera es igual a un medio de 4pi por radio al cuadrado. El área lateral del cilindro, 2pi por radio por altura. El área lateral del cono, pi por radio por la generatriz. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Del cono y del cilindro recuerda que solo estamos buscando el área lateral, ya que en el caso la base del cono no es parte de la superficie de todo el sólido ya compuesto, al mismo tiempo que la base del cilindro. No forman parte de la superficie de ese sólido compuesto. Quedan por la parte de adentro. Veamos nuestra solución. Lo primero que encontraremos es el área de la semiesfera. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el diámetro de la semiesfera es 6 centímetros. Por lo tanto, el radio será 3 centímetros. Tenemos entonces el área de la semiesfera es igual a un medio de 4pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Luego, al multiplicar un medio por 4, 1 por 4 nos queda 4 entre 2, simplemente nos quedaría 2pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, decimos 2 por pi por el radio, pero el radio dijimos que valía 3, entonces elevamos 3 al cuadrado. Luego hacemos esas operaciones. 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, por pi nos quedaría 18 pi centímetros cuadrados. Esa es el área simplemente de la semiesfera. Luego calculamos el área lateral del cilindro. La fórmula 2pi por radio por altura. Necesitamos entonces el radio y la altura del cilindro. Nos damos cuenta que la altura de nuestro cilindro es 8 centímetros. Y ya que el diámetro mide 4, significa que el radio sería la mitad, es decir, 2 centímetros. Aplicamos entonces nuestra fórmula. El área lateral es igual a 2pi por radio por altura. Luego sustituimos 2pi por el radio, que vale 2, por la altura, que vale 8. 2pi por 2 por 8 nos da 32 pi centímetros cuadrados. Tenemos nuestra segunda área superficial. Ahora veamos el área lateral del cono.
es igual a pi por radio por la generatriz. El radio del cono nos dice que es 2 centímetros y la generatriz es 5 centímetros. Sustituyamos entonces en la fórmula y veamos cuánto nos da. Veamos, área lateral del cono, pi por radio por la generatriz. Sustituimos entonces, en vez del radio escribimos 2 y en vez de la generatriz 5. Pi por 2 por 5 nos da 10 pi centímetros cuadrados. Vamos ahora con el área del círculo. Para esto tendremos que hacer una resta, ya que no es el círculo completo. Vamos a quitar la parte de adentro que pertenece a la base del cilindro. Por lo tanto, vamos a calcular el área del círculo de la semiesfera, donde el radio dijimos que era 3, y a eso le vamos a restar el área del círculo, que es base del cilindro, donde el radio sería 2. Vemos aquí entonces el área de los círculos es igual a pi por radio al cuadrado. Este es el de la esfera. Recordemos que el diámetro es 6 y lo dividimos entre 2, entonces nos quedaría pi por 3 al cuadrado. Y en el segundo el diámetro era 4, por lo tanto lo dividíamos entre 2 y nos queda pi por 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, nos queda entonces en la primera 9pi menos el valor de la segunda, 4 entre 2 es 2, 2 al cuadrado es 4, 4pi. 9pi menos 4pi, 5pi centímetros cuadrados. ¿Qué nos falta hacer? Ya que tenemos el área superficial de cada una de las partes de ese sólido compuesto, ahora vamos a sumar esos resultados para obtener el total. El área de la figura en total va a ser igual a el área de la semiesfera, que nos dio 18 pi centímetros cuadrados, más el área lateral del cilindro, que nos dio 32 pi. Luego tenemos el área lateral del cono, que nos dio 10 pi. Y por último, el área de la parte del círculo, que nos dio 5 pi. Al hacer la suma de todo eso, nos queda 65 pi centímetros cuadrados. Significa que esa es el área superficial de nuestro sólido compuesto. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Para encontrar el área superficial de figuras compuestas, se suman o se restan las áreas de cada uno de los sólidos que aparecen en el problema. En este caso, aplica el dicho divide y vencerás, ya que el problema es complejo. Cuando estamos hablando de sólidos compuestos, tenemos que dividir ese problema en problemas más pequeños, y eso lo hacemos viendo de qué sólidos conocidos está hecho ese sólido compuesto. Veamos ahora los ejercicios. El primero dice: encuentra el área del cuerpo geométrico que se muestra en la figura 1. Hay ahí 3 preguntas. Ponle pausa al video y hazlo en tu cuaderno. Luego vienes a ver si tu solución es correcta. Espero ya lo hayas hecho. Veamos si lo hiciste bien. Número 1. ¿Qué sólidos conforman el cuerpo geométrico mostrado? Si lo observamos, es algo parecido a un trompo de cabeza o un helado de cabeza.
¿Qué sólidos están formando este sólido compuesto? Bueno, tenemos una semiesfera, la mitad de una esfera, y un cono. El número 2 que dice, escribe las fórmulas de las áreas de estos cuerpos geométricos. Es muy importante primero identificar los sólidos que lo conforman y luego tener bien presente cuáles son las fórmulas para encontrar las áreas de esos cuerpos geométricos. Primero tenemos el área de la semiesfera, que es igual a 1/2 de 4pi por radio al cuadrado, es decir, la mitad del área superficial de la esfera completa. Y el área lateral del cono, que es pi por radio por la generatriz. Solo necesitamos el área lateral, ya que la base no es parte de la superficie de este cuerpo geométrico. Número 3. Haz los cálculos necesarios por separado y luego suma para encontrar el total. En este caso, el área de la figura sería igual al área de la semiesfera más el área lateral del cono. Hagamos esos cálculos entonces por separado. Tenemos en la semiesfera necesitamos el valor del radio para aplicar la fórmula y el radio vale 5 centímetros. Tenemos la fórmula y decimos 1 por 4 es 4, entre 2 nos quedaría simplemente 2. 2pi por radio al cuadrado, para calcular el área de la semiesfera. Sería entonces 2pi y sustituimos el radio, dijimos que valía 5 al cuadrado. 5 al cuadrado no es 5 por 2, cuidado, es multiplicar 5 dos veces por el mismo, 5 por 5. Sería entonces 2pi multiplicado por 25. 2pi por 25 nos queda 50pi. Y tenemos el área de la semiesfera. Ahora veamos el área lateral del cono. Su fórmula es pi por radio por la generatriz. Sabemos que el radio vale 5 centímetros y la generatriz 8 centímetros. Hagamos el cálculo. Tenemos nuestra fórmula y vamos a sustituir. Esto es igual a pi por el radio, que vale 5, por la generatriz, que vale 8. Pi por 5 por 8 nos da 40pi. Ahora vamos a sumar para encontrar el área total. En el área de la semiesfera nos dio 50pi, más el área lateral del cono, que es 40pi, obtenemos que el área total sería 90pi centímetros cuadrados. Y ahí tenemos la respuesta. Espero que lo hayas hecho correctamente. Si hay algún error, ve y corrige. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios. Suscríbanse al canal y compártanlo.